Bienvenidos a Encuentros con Dios. Prepárate para escuchar Palabra de Dios. Amós 4, 12, 13, hermanos. Amós 4, 12, 13. Cuando lo tenga puede ponerse en pie. Aleluya. Dice así la palabra del Señor. Yo lo voy a leer en esta otra versión, hermanos. Amós 4, 12, 13 dice: por lo tanto, yo traeré sobre ustedes todos estos males adicionales de los que he hablado. Prepárate, oh Israel, para encontrarte con tu Dios en juicio, pues están tratando con aquel que formó las montañas e hizo los vientos y conoce cada pensamiento suyo. Él torna la mañana en oscuridad y aplasta las montañas debajo de sus pies. Jehová, el Señor, el Dios de los ejércitos, es su nombre. Padre y buen Dios, te damos gracias por este momento que tú nos permites de poder exponernos a tu palabra. Te pido que me ayudes a poder darme a entender, Padre de la gloria, que cada uno de nosotros podamos estar atentos al consejo oportuno de tu palabra. Que no solamente seamos oidores, sino hacedores de ella. Te damos la gloria y la honra que solamente a ti te corresponde, Señor. En el nombre de Jesús, tu bendición. Amén. El tema, hermano, de esta prédica, creo que van a ser dos partes en que la voy a dividir. Pero es una pregunta, y es esta: ¿estás preparado para venir al encuentro con Dios en juicio? Esa es la interrogante que vamos a darle respuesta en esta hora. Leíamos ahí, hermanos, en Amós 4:12, que Jehová le dice a Israel precisamente eso: prepárate, oh Israel. Fíjese, prepárate, oh Israel, para encontrarte con tu Dios. ¿En qué? No en bendición, no en favor, sino en juicio. Y se le dice: prepárate, prepárate. Fíjese, hermano, que estas fueron las palabras de indignación que Dios le dijo a su pueblo Israel, que había caído en explotación al pobre. Fíjese bien los problemas sociales que había en ellos, no solamente espirituales, sino que también sociales. Había una explotación, entre ellos mismos estaban explotando, el rico estaba explotando al pobre. Bueno, algo cotidiano hoy en día, como que eso como que no ha cambiado, ¿verdad, hermano? Mucho. Bueno, pero déjeme decirle que a Dios detesta esas cosas, ¿verdad? Dios detesta estas cosas, así que Israel había caído en esto, explotación al pobre, había caído en idolatría y profunda religiosidad, pero sin ningún cambio en sus vidas. Y para eso quiero que leamos una vez más Amós 4, 1 al 5. Y ahí tenemos un pequeño contexto de la situación que enfrentaba Israel en aquel tiempo. Una situación bastante difícil. Cuando Dios, hermano, está por ejecutar algo malo sobre su pueblo, no crea que es por gusto, que Él está contento por lo que va a hacer. No, simple y sencillamente nosotros hemos sembrado y viene una cosecha anexada. Por eso es importante que nuestra siembra sea la correcta para saber cosechar. Nosotros también tenemos una siembra con el Señor, ¿verdad? Nosotros plantamos, hacemos lo correcto ante sus ojos y obviamente esto recogemos. Pero si nos desviamos del propósito de Dios, obviamente, hermano, que la disciplina de Dios vendrá sobre nosotros. ¿Por qué razón? Porque nos ha tomado como hijos. Y todo padre corrige a su hijo.
Entonces aquí el padre está diciendo a su hijo: prepárate, oh Israel, a un encuentro conmigo en juicio. Pero nos vamos a dar cuenta por qué le dice esto. Amós 4:1-5 dice: oíd esta palabra, vacas de Basán. Mire cómo se expresa aquí sobre Israel. Vacas de Basán. ¿A qué se refieren? Que ellos habían engordado mucho en lo natural, ¿verdad? Habían prosperado, habían sido bendecidos. Pero yo no sé qué pasa con nosotros, hermanos, que cuando somos bendecidos económicamente o materialmente, como que tendemos a bajar la guardia espiritual. A veces el salmista dijo: Señor, dame el pan de cada día, ¿verdad? Ni me des riqueza porque me puedo olvidar de ti, ni me des pobreza porque puedo blasfemar, puedo robar y blasfemar tu nombre. Así que manténme el pan necesario. Como que el salmista conocía su corazón y sabía la tendencia que nosotros tenemos. Y creo que eso, hermano, a nosotros padecemos. Todos tendemos a eso, ¿verdad? Entonces el pueblo había engordado, pero había engordado, hermano, lamentablemente no para lo bueno, ¿verdad? Sino que se estaban aprovechando de los más débiles, y otros estaban muy, pero muy prósperos. Y por eso es que les dice estas palabras: oíd esta palabra, vaca de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís. Miren lo que hacían las vacas. Miren lo que hacían los ricos, ¿verdad? Que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad: he aquí, viene sobre vosotras días en que os llevarán con gancho, y a vuestras descendientes con anzuelo de pescador, y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echados del palacio, dice Jehová. Aquí está anticipando un juicio que vendría precisamente sobre Israel. Sigamos leyendo hasta el versículo 5. Id a Betel. Fíjese bien, en los primeros versículos vemos el problema de explotación que había. Ya en los siguientes versículos vemos el problema espiritual. Ellos presentaban ofrendas a Jehová, pero contaminadas. Ellos servían a Jehová, pero no con un corazón sincero, hermano. Y bueno, dice ahí: id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgad la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, cosa que el Señor no toleraba la levadura, porque era una representación del pecado. Pero ahí podemos ver cómo había una fusión entre lo espiritual y lo carnal, ¿verdad? Una cosa tremenda. Y dice: y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Repito, el pueblo de Israel había entrado en un periodo de idolatría, había entrado en una profunda religiosidad, pero sin ningún cambio alguno en sus vidas. Dios, hermano, había hecho repetidos esfuerzos para hacer que Israel volviese al camino correcto. Y sabe cómo había tratado de inducir al pueblo a eso, mandando catástrofes naturales, tocando la naturaleza, porque Dios es Señor de la naturaleza, hermano. ¿Me escuchó? Y allí lo acabamos de leer en ese versículo con el cual nos introducimos. Y él había tratado de volver a traer a su pueblo apóstata a través de calamidades en la naturaleza, como enviándoles sequías,
enviándoles hambrunas, enviándoles plagas que habían deteriorado higueras, habían deteriorado viñedos, ¿verdad? Y bueno, destruido huertos. Era una cosa tremenda. Busquemos ahí Amós 4, 6 al 10 para dar fe de lo que aquí les comparto. Amós 4, 6, 10. Ya lo tiene. Mire. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. ¿Más qué pasaba ahí? Fíjese bien. El Señor, hermano, utilizando la naturaleza, las calamidades naturales, para tratar de hacer volver al pueblo, para que el pueblo reaccionara. Había una crisis alimentaria. Por eso es que dice allí, hermano, los he tenido, ¿verdad?, ahí a diente limpio. Estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Habían sequías, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve. ¿Qué detuvo? La lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. ¿Le parece algo familiar eso? ¿Verdad que las cosas no han cambiado? Y ya vamos a llegar a ese punto. Mire, hermano. E hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. A pesar de la calamidad tan tremenda que estaban viviendo, una crisis climática muy fuerte, a pesar de todo eso, el pueblo no reaccionaba. Pero recuerde, esa calamidad no era producto de una crisis climática en lo natural. ¿Era producto de qué? Del pecado del pueblo. Mire cómo la vida espiritual puede afectar lo natural. ¿Me escuchó? Por eso es muy necesario tener nuestras almas sanas. Por eso es necesario tener una vida acorde a los principios bíblicos para garantizar bendición en lo natural. Las crisis en la naturaleza son producto del pecado del hombre, y más del pecado de aquellos que dicen conocer a Dios, pero no lo honran. Y esto es lo más triste, ¿verdad? Y bueno, sigamos leyendo. Con todo no os volvistes a mí, dice Jehová. Jehová estaba frustrado, hermano, con esta situación, que el pueblo no reaccionaba a pesar de esa situación tan difícil. Os herí con viento solano. Y aquí están las plagas, mire, ve. Y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos, y vuestras viñas, y vuestras higuerales, y vuestros olivares. Y vuelve otra vez el Señor a decir, pero nunca. Qué frustrante esto, ¿verdad, hermano? Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. ¿Ha estado usted así muchas veces con un hijo que está disciplinando y le está diciendo, ¿lo vas a volver a hacer? Sí, lo voy a volver a hacer. Lo ha corregido, le ha quitado cosas, y el cipote sigue de necio y no quiere entender. Bueno, pues entonces entienda a Jehová. Porque aquí está hablando un padre, hermano, que le duele la condición difícil que está enfrentando el pueblo, pero aún con todo no se volvían a la fuente de la bendición.
En medio de sus crisis y sus angustias, más le daban la espalda a Dios en vez de acercarse a Él. Le daban la espalda a Dios, endurecían su corazón. Dios hacía esto, le daba por un lado, el pueblo no reaccionaba, le daba por el otro, y el pueblo no reaccionaba. Yo digo, esta gente está curtida. ¿Me escuchó? Estaba curtida, sí, así se lo digo, hermano. Y dice, pero nunca, mire, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros, ¿qué dice? Muerte. Mire, hermano, muerte, un espíritu de muerte se desata. Y es que el que hace pecado, ¿cuál es la paga del pecado? Es una ley, es una consecuencia. La gente se enoja con Dios. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Pero jamás dice, es que nosotros nos hemos olvidado de Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. En otras palabras, fueron azotados por el enemigo. El enemigo hizo mucha muerte, mató a mucha gente. Los cuerpos estaban descomponiendo en las calles. Había un fétido terrible. Les estaba llegando a las narices. Y aún con todo, dice Jehová, mas no os volvistes a mí, dice el Señor. Qué triste, ¿verdad, hermano? Un pueblo que estaba en una situación de crisis climática, un pueblo que estaba en una situación de sequía, de plagas, de hambruna, y si esto fuese poco, enemigos que lo llevaban allí, hermano, detrás, ¿no? Para darles muerte y sin protección alguna. ¿Por qué razón? Porque se habían olvidado de Jehová. Y verdad que Jehová ya se los había anticipado. Allí en Deuteronomio 28 claramente dice, hermano, que si se olvidaban de Jehová, que si no ponían la palabra por obra, Jehová iba a traer muchas calamidades. Lea ahí Deuteronomio 28. Los primeros versículos es la bendición que viene cuando nosotros estamos dispuestos a obedecerle. Hermano, la obediencia es sinónimo de bendición. Pero la desobediencia es sinónimo de maldición. ¿Por qué nos empeñamos en sufrir? ¿Por qué nos empeñamos nosotros en vivir una vida agobiante, más de la que por la naturaleza tenemos? ¿Por qué la complicamos tanto? Porque queremos hacer nuestra voluntad y dejamos a un lado al Dios de los cielos. Aunque conociendo la verdad, la ignoramos, no atendemos a ella. Qué triste, ¿verdad? ¿Ya te han dejado a usted mensajes vistos sin contestación? ¿Y verdad que uno se siente mal cuando sucede eso? ¿O no? Es una persona que tú amas, que tú aprecias, y solo te miran ahí que queda visto el mensajito. Uno se siente con, qué barbaridad. Imagínese Dios. Los mensajes que el Señor les estaba dando y la gente no respondía, hermano. Hacía una cosa y no te volviste a mí. Hice otra y no te volviste a mí. Mandé persecución y no te volviste a mí. Hemos leído, ¿verdad? Claramente. En esos versículos 3 veces el Señor dice, y no os volvisteis a mí. Por eso, mira, hermano, por eso es que Israel estaba a punto de entrar en una disciplina aún mayor. Porque aunque el pueblo estaba castigado, el pueblo no aprendía
la lección. Quiero que lea usted el subtema de ese párrafo que acabamos de leer. ¿Qué es lo que dice el subtema? Mire, usted puso atención ahí a ese subtema. Mire qué triste. Aunque castigado, Israel no aprende. Mire qué triste, hermano. Y por lo tanto, como no comprendía, el Señor se llenó de enojo y le dijo: Israel, prepárate para tener un encuentro conmigo en juicio. En otras palabras, algo peor iba a venir sobre Israel. Algo peor. Y el Señor le estaba diciendo precisamente eso, que se prepararan para ese encuentro que iba a ser severo. Por eso que ahí en Amós 4:12 lo leemos: por lo tanto yo traeré sobre ustedes todos estos males adicionales. Ya vimos todos los males que estaban, ¿verdad? Pero añadido a eso venía otro. Por lo tanto, yo traeré sobre ustedes todos estos males adicionales de los que he hablado. Prepárate, le dice a Israel. Prepárate, Israel, para encontrarte con tu Dios en juicio. Estas palabras me recuerdan a lo que el profeta Isaías le dijo al rey Ezequías, cuando le dijo: prepara tu casa, porque vas a morir. Prepárate, porque el Señor ha establecido fecha de tu partida. Y aquí el Señor ocupa las mismas palabras. Prepárate, oh Israel, para encontrarte con tu Dios en juicio. Ellos iban a tratar con el Dios Todopoderoso, o estaban tratando con el Dios Todopoderoso, el Señor de la naturaleza. Por eso es que se miraban esas situaciones difíciles. Ahí en Amós 4:13, ahí dice la potestad que tiene Jehová sobre la naturaleza. Amós 4:13, pues están tratando con aquel que formó las montañas e hizo los vientos y conoce cada pensamiento suyo. Él torna la mañana en oscuridad y aplasta las montañas debajo de sus pies. Jehová el Señor, el Dios de los ejércitos, es su nombre. Jehová es el creador de la naturaleza. Él es Señor de la naturaleza. Él tiene potestad sobre la naturaleza. ¿Se acuerda lo que hizo Cristo en aquella barca que estaba siendo anegada por una fuerte tempestad? El Señor Jesucristo le dijo a la tempestad: calla y enmudece, e inmediatamente se hizo gran bonanza. Y los discípulos dijeron: ¿y quién es este hombre que aún el mar y el viento le obedecen? Ese hombre era más que hombre, es más que hombre. Es Dios, el Dios encarnado, el Dios que nos dio la vida, el Dios del cual dependemos. Jesús. El juicio, hermano, que se le venía sobre el pueblo de Israel era precisamente la invasión por el pueblo asirio. Dios iba a ocupar a estos enemigos para llevar cautivo a toda esta nación, desprenderlos de su tierra y que sirvieran a gente cruel y extraña. No quisieron servir al Señor, ahora iban a servir por las malas a sus verdugos. Qué triste, hermano. El hombre le sirve ya sea a Dios o al diablo. Muchas personas dicen: bueno, yo no me hago evangélico porque ahí lo tienen a uno así, bien reprimido. Uno no puede hacer nada, uno tiene que estar ahí, ¿verdad?, sometido a los principios y a las leyes bíblicas. No, yo quiero ser libre. ¿Verdaderamente usted es libre?
Usted es esclavo. Pero usted es esclavo, ¿sabe de quién? De Satanás, de sus pasiones. O le servimos a Dios o le servimos a Satanás, amado. ¿Me escuchó? Entonces el pueblo de Israel, como rechazó servir a Jehová, iba a servir a sus verdugos. Así que cuidado con eso. Sirvamos a Dios. Si no, vamos a servir a alguien que nos maltrate y que procure la destrucción. ¿Usted quiere eso? Yo creo que no, ¿verdad? Así que, amado, sirvamos al que bien nos sirve. Paguémosle bien al que bien paga. Pero no permita que por su desobediencia le dé cabida al enemigo y se lo lleve cautivos. Estamos en esa serie, libérese de las ataduras, hermano. Liberémonos, no le demos lugar al enemigo. No permita que los demonios, hermano, aniden en su hogar y le quiten la paz, la tranquilidad, y esté cautivo y presa por la ansiedad y el pánico que abunda en este mundo. Tengamos mucho cuidado con eso. Pero repito, ese es producto ¿de qué? De nuestra decisión de servir más al mundo que a Dios. Y el mundo jamás va a pagar bien. Hermano, hoy en día sucede exactamente lo mismo. Es que esto es bien tremendo. Por eso es que allá el escritor sagrado dice que todas las cosas que están escritas en la Biblia por nosotros fueron escritas para que nosotros aprendamos de experiencias ajenas y no propias. Yo estoy parafraseando, obviamente, pero ¿verdad que así dice? Todo lo que ha sido escrito en la Escritura para nuestro beneficio ha sido escrito, para que nosotros veamos las consecuencias del pecado y temamos y digamos, no, yo no quiero esa situación conmigo ni con mi hogar. Yo no quiero pasar por esa situación. Entonces, hermano, aprendamos por experiencias ajenas. Pero bueno, lamento decirlo que muchas veces nosotros no queremos aprender por experiencias ajenas. Nosotros aprendemos, lamentablemente, hermanos, por experiencias propias. Es ahí donde reaccionamos, bueno, algunos, ¿ve? Y se encaminan al camino correcto. Hay otras personas que lamentablemente, como dice la palabra, no quieren. No quieren. Pero eso es triste, hermano. Repito, hoy en día sucede exactamente lo mismo. Dios ha hecho repetidos esfuerzos para volver al arrepentimiento al pecador idólatra, que tiene como su señor al mundo y sus deleites. Él es su amo, Él es su señor, ellos son sus esclavos. Y Dios ha hecho repetidos esfuerzos, los ha llamado a su camino, los ha llamado a que entren por esta puerta, a que sigan por el camino derecho, pero ellos han dicho, no quiero. ¿O me equivoco? Incluso aquí entre nosotros hay personas que han recibido tanto, pero tanto llamamiento y dicen, no quiero. ¿Me escuchó? Y ese es un peligro, endurecernos con Dios, porque va a llegar un punto donde Dios ya no va a tener las puertas abiertas. Así que si escuchas hoy su voz, ¿qué dice el escritor sagrado? No endurezcas tu corazón, porque es un peligro endurecer el corazón contra Dios. Así que Dios, repito, ha hecho repetidos esfuerzos para volver al arrepentimiento al pecador idólatra, al pueblo apóstata, hermano, aquellos que dicen ser creyentes y mantienen su formulismo religioso, pero que niegan su fe con sus actos. Ese es un pueblo apóstata. Lo que había sucedido con Israel. Habían recibido la luz de la ley, la verdad, y sin embargo le habían dado la espalda y habían seguido sus propios caminos. Eso es un apóstata. Alguien que conociendo la verdad le da la espalda, se niega a ceñirse a ello y hace lo que le pega su gana. Ese es un apóstata. Y de esos
abundan hoy en día, hermano. Personas que dicen, bueno, en aquel tiempo serví a Dios, pero ahora aquí estoy en el mundo, y como que lo dicen con orgullo. Gente que conocieron un día la verdad, pero ahora están esclavizados por el príncipe del engaño y del error. Qué triste. Pero aún con todo, Dios lo sigue llamando, hermano mío, a que se arrepientan y vuelvan una vez más a sus caminos. También hace repetidos esfuerzos para que vuelvan al arrepentimiento aquellos que están sumergidos en profunda religiosidad, pero sin ningún cambio alguno. Y este es lo más triste, hermano. Mire, hermano, el diablo no se preocupa por el hecho de que usted se congregue. De hecho, el diablo le va y le viene el hecho de que usted se congregue, el hecho de que usted sirva, el hecho de que usted esté activo en una obra. A él le da igual. A él no le interesa eso. A él lo que lo hace temblar es cuando ese hombre o mujer trae a la vida, a la acción, la palabra de Dios a su vida. No aquel que es activo, que hace y deja de hacer, aquel que viene, cumple ministerio y se va. Pero ¿de qué sirve si afuera usted se comporta como un impío? Por eso le digo, al enemigo no le interesa el hecho de que usted se congregue. Al enemigo es tener una iglesia así, una congregación numerosa y con muchos miembros. Eso no lo hace temblar. Lo que lo hace temblar es cuando hay una persona que teme a Jehová, que quiere servir a Jehová con corazón sincero, que no canta por cantar, que no sirve solamente por servir o para llenar un protocolo en una congregación, sino porque está comprometido con Dios. A eso les teme el enemigo. ¿Cuál era el pleito de Jesús con la gente de sus días? ¿Cuál era el gran pleito? ¿Con quiénes era el gran pleito? Con los religiosos, con aquellos que parecían pero que no eran. Con ellos tenía pleito el Señor. Y en la religión de aquel tiempo, la que llevó a Jesús a la misma muerte, la misma religión. Y es la misma religión la que está asfixiando hoy en día a muchos en su fe, porque parecen pero no son. Y debemos de cuidarnos de eso. Yo siempre le he dicho a ustedes que debe de cuestionar todo lo que usted hace para el Señor. Debe de traer en balanza todo lo que usted hace para el Señor, para librarse del autoengaño de su corazón. El apóstol Pablo claramente dijo que debemos de probar nuestra fe, que debemos de probarnos a nosotros mismos a ver si estamos perseverando en ella. ¿Usted lo hace? ¿Estamos en un constante examen personal de mis actos? Examíname, oh Dios, decía el salmista. Líbrame de los pecados que me son ocultos, porque engañoso es mi corazón más que cualquier cosa. Yo debo de temer a eso, amado. El hecho de que usted esté en una congregación, el hecho de que yo esté ejerciendo un ministerio, el hecho de que yo esté predicando, eso no me dice a mí que yo esté alineado a los principios bíblicos o que tenga agradado a Dios. El hecho de que usted fluya en un ministerio con poder y con mucho éxito no quiere decir que tiene la aprobación de Dios. Aún la misma palabra nos exhorta que en aquel día van a llegar muchas personas y le van a decir: Señor, yo tuve éxito ministerial. Cuando predicaba, la gente se convertía. Cuando ponía las manos sobre los enfermos, la gente sanaba. Cuando había gente endemoniada y atada, eran libres, Señor. Pero ¿qué les dijo el maestro? Él no les cuestionó el poder que había detrás de su ministerio. El poder era genuino, era de niña de Dios. El problema era que habían descuidado comunión con Dios.
que habían descuidado relación con Dios y se habían sumergido ¿en qué? En el activismo religioso. Dios no solamente te quiere sirviendo, el Señor te quiere a ti viviendo para Él. Que ardas de pasión en tu corazón para Él. Que por amor a Él le digas no a cualquier deleite del pecado. Que por amor a Él tú le digas no voy a pecar contra mi Dios. Es cierto, nadie me ve, pero Jehová está sobre mí. Y yo no voy a hacer que mi Señor se entristezca por mi causa. Yo no voy a apagar su Santo Espíritu. ¿Qué es eso? Ese es temor de Jehová. Pero hoy en día no me va a dejar mentir que nuestras congregaciones y nuestros altares están llenos de personas religiosas pero no convertidas. Hay líderes, hermanos, incluyendo pastores, evangelistas, misioneros, profetas, cualquiera de los 5 ministerios que hay, ¿no? Que pueda que no hayan nacido de nuevo. Y sin embargo están detrás de un altar predicando y viendo resultados, viendo conversiones, viendo sanidades. Porque le digo, los dones son irrevocables. Dios no te va a quitar el don, Dios no te va a quitar esa unción. Pero en aquel día Él te va a pedir cuenta de tu relación con Dios, no con su obra. Hay gente que tiene más relación con Dios, con las obras que hay en la viña, que con el dueño de la obra. Le pasa lo del hermano del hijo pródigo. Él estaba tan empapado ¿en qué? En servir al Padre que no conocía al Padre. Y el propósito del evangelio es servir a Dios, pero conocer a Dios es primordial. ¿O no? Si el hermano del hijo pródigo era el problema. Si yo nunca me he ido de Señor de tu lado, le dijo al padre, yo te he servido y jamás tú me has recompensado, le dijo. Ay, hijo, le dijo, que poco me conoces. Una persona familiarizada en el servicio, pero que desconocía completamente a su padre. ¿Somos así no acaso nosotros? Mire, hermano, yo me aflijo. Hay gente que conoce Biblia y yo digo, mis respetos, que conocen tanto palabra de Dios, pero cuando se trata de vivirla y practicarla, dejan mucho que desear. Y lo peor, que hay gente que está viendo eso, les está profetizando que tienen grandes ministerios. Tenga cuidado. ¿Me escuchó? No podemos profetizarle bendición espiritual a alguien cuando nosotros estamos viendo que no están viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Aquí es donde vienen las confusiones. Yo he sido testigo de esas cosas, hermano. De gente que les ha profetizado a personas que conocen Biblia, que se desempeñan perfectamente en lo público, se desarrollan perfectamente, pero no viven la palabra, son inmaduros, son niños. ¿Y cómo es posible que Jehová va a entregar algo tan grande a un niño? Y lo más terrible es que nosotros abramos nuestra boca y le digamos a un niño que le viene semejante bendición, tenga cuidado de abrir su boca. Porque a veces lo que profetizan no es correcto. Hay que ver el fruto de la gente. No solo cómo sabe, cómo se desenvuelve. Por su fruto se conoce el árbol. Tengamos mucho cuidado con eso. Y cuando le digo tenga cuidado como profetiza, para aquellos que les encantan las pedradas, ¿verdad? Que apedrean a otros, no solamente se lo estoy diciendo a esta congregación, sino a todas. De corte pentecostal. Porque caemos en ese grave error. Profetizarle bendición a gente cuando deberíamos de proclamarle que se arrepientan.
que busquen de Dios. Cuidado. No podemos estar en contra de Jehová. Miren lo que estaba pasando aquí. Es una cosa tremenda, hermano. Dios nos está llamando al arrepentimiento. ¿Estamos respondiendo? A mí realmente me causa bastante, ¿cómo le diría?, contrariedad cuando yo veo las actitudes de muchos creyentes. Y en forma general se lo digo. No solamente me limito a esta congregación, por lo que yo he visto. Una falta de reverencia a las cosas del Señor. Un activismo religioso pero sin fuego. Qué triste, hermano. Y lo peor, que es algo que está profetizado que iba a pasar. Pero como yo les he dicho repetidamente, el hecho de que esté profetizado no quiere decir que va a caer sobre usted. Usted baje la cabeza y diga: esto no es conmigo. ¿Que va a pasar? Sí va a pasar. Pero cuide que no sea con usted que fue escrita esa palabra. Que fue por usted que se escribió esa palabra. Ahí nos dice la palabra del Señor en 2 Timoteo 3:1-5, que en los postreros días, fíjese el apóstol Pablo cómo se anticipa a nuestro tiempo. Obviamente una revelación del Espíritu Santo es lo que yo le digo, amado. Ese es otro problema que tiene la iglesia. Tiene conocimiento pero no tiene revelación. Y si no hay revelación, ¿qué sucede? El pueblo se desenfrena, se pierde. Por eso es necesario tener la visión del pastor. Y no estoy hablando de un pastor de carne, estoy hablando del pastor de pastores, que es el que da la revelación. Pero el precio de la revelación, ¿cuál es? Que usted doble rodillas, que usted busque de Dios, que usted deje de ser Marta y empiece a ser María. No sé si entendió mi juego de palabras. Para aquel que ha leído la Biblia, creo que sí lo entendió. Pero Dios quiere más Marías que Martas, porque las Marías son las que tienen la revelación. Clama a mí, clama a mí. Las Marías, las que están a los pies del Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré ¿qué? Revelaciones. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué son esas? Revelaciones. Pero hay un precio. Pero hay gente que se conforma con el conocimiento pero no tiene revelación. No puede haber una congregación que solamente haya conocimiento sin revelación. Porque el conocimiento te lo puede dar un hombre, pero la revelación solamente Dios te la da. Y perdóneme, pero yo quiero que mi pastor no sea un hombre. Yo no sé usted, pero yo no quiero que un pastor sea un hombre de carne y hueso. Yo quiero que se cumpla lo que dijo Cristo: yo soy vuestro pastor, yo los conozco por nombre, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo quiero que Él me pastoree. ¿Y usted? Necesitamos revelación entonces. Necesitamos que Él nos diga qué hacer, o dónde ir, cómo conducirnos, cómo proceder. Necesitamos ese tipo de ayuda, de guía, de dirección. Y perdónenme, el conocimiento no se lo va a dar. Y no estoy denigrando el conocimiento, al contrario. Le estoy diciendo que el conocimiento debe ir acompañado de revelación. La letra mata muchas veces, pero el espíritu da vida, hermano. Cuidado. El Señor está llamando en voz en cuello, hermano,
tanto a impíos, a pecadores, a religiosos, a que vuelvan a los caminos del Señor. Los está llamando. En 2 Timoteo 3:1-5 habla precisamente de estas personas religiosas, pero las actitudes de ellos afligen. Porque yo cuando las leo digo, Señor, esto es lo que está pasando en nuestras congregaciones actualmente. Y lamentablemente la gente no está entendiendo este lenguaje. Lo conoce pero no lo entiende, porque si lo entendiera, temiera. ¿Qué dice? Se lo voy a leer en esta versión popular. 2 Timoteo 3:1-5. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y no por las cosas climáticas que nos rodean, sino porque el peligro está dentro de nosotros. Y usted sabe que el enemigo lo que va a tratar de destruir primeramente es ¿a quién? A los que profesamos una fe en Dios. Porque sabe que si se va allí y logra su propósito, lo demás ya no tiene salvación. Si logra apagar el fuego de la lámpara en una congregación, ya valió chonga toda una comunidad. Y perdóneme la expresión. Porque ellos en oscuridad y uno también en oscuridad, ¿cómo podrá guiar un ciego a otro ciego? Jamás. ¿Cómo está usted? Y no estoy hablando de esta ceguera que necesitamos, estos espejos, estos lentes. Estoy hablando de una ceguera espiritual, que le están diciendo las cosas y no reaccionan. Dios les está hablando y no reaccionan. Les está diciendo dónde deben de cambiar y no reaccionan. Están viendo las cosas y no reaccionan. Estamos igual que el pueblo de Israel. Estamos igual que esas vacas de Basán. ¿Y por qué les digo eso? Sigamos leyendo. Pero yo les digo que lo mismo, las mismas vacas son las mismas. Mientras estemos gordos nosotros, ¿qué nos importa a los demás? Yo me admiro, yo he cambiado las cosas y no queremos entender. Tengamos que Dios tenga misericordia de nosotros, iglesia. 2 Timoteo 3:1-5 dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque la gente amará solo el dinero. Yo voy a leer, ahí agarre quien lo que le corresponda. Pero agárrelo bien, hombre. No se lo está diciendo a Dios para incomodarlo. Bueno, ¿cómo no? Para incomodarlo, para que reaccione. Pero no se ponga en una situación así como arrogante. Cuidado. Que no es a mí la cosa, no es conmigo la cosa, no es conmigo. Porque yo no traigo esta palabra, no es mi palabra. Porque la gente amará solo el dinero y a sí mismas. En otras palabras, serán las vacas modernas, pero ya no de Basán, sino de camino a redención. O cualquier otra congregación, ponga ahí su nombre. Amará solo el dinero y a sí misma. ¿Y qué pasa cuando uno solamente es con uno? Uno se hincha, uno se engorda. Por eso le digo, son vacas de engorde. No se me enoje. No se me enoje. La gente amará solo el dinero, a sí misma, serán orgullosos y jactanciosos. Aquí pasa ya otro rumbo. Jactanciosos y orgullosos. Yo lo hice. ¿Y quién hizo? Yo. ¿Y quién organizó la actividad? Yo la organicé. ¿Y quién te ayudó? No, yo. Los demás simplemente me siguieron a mis ideas. Pero todo nació de aquí, de mi brillante mente. Jactanciosos, orgullosos.
por lo que han logrado, por sus éxitos. Cuando todo viene de Dios, toda dádiva y don perfecto viene del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Lo que usted es y lo que soy, todo lo debemos ¿a quién? Por lo tanto, ¿hay motivo de orgullecerse? No. Serán orgullosos, jactanciosos, blasfemos. ¿Cuántos blasfemos hay, hermano? Que de repente el Espíritu de Dios está obrando y usted dice, no es el Espíritu. Usted denigra a los portadores de la unción solo porque tiene una apreciación equivocada de las personas. Se deja ir solamente por la apariencia y habla lo que no debe de hablar ni entiende. Tenga cuidado. Aunque yo les voy a decir a los demás que sufren este tipo de cosas, es algo natural. ¿Qué decían de Jesús? Demonios tiene. Demonios tiene. Así que, hermano, si del árbol verde hicieron esto, ¿qué van a hacer con este chiribisco? Así que ya vaya usted ya consciente de las cosas que puede vivir en la congregación. Porque a Jesús se lo hicieron, también a usted se lo van a hacer. Usted no es mejor que su Señor. Aló, iglesia. Vaya, así que no se me extrañe si de repente hay gente que blasfema lo que usted porta. Solamente usted y Dios. No, si viene de Dios, dele alabanza y gloria. Aquella persona se la verá con Dios. Pida misericordia. No fluye en el espíritu de aquellos que dijeron, envía fuego del cielo, Señor, y consúmalos. Cuidado, cuidado, porque ese no es el Espíritu de Dios en usted. Amén. Se nos ha dado orden de bendecir, no de maldecir. Aún a nuestros enemigos. Estando donde estén, fuera o dentro, hay que bendecirlos. Ese es el precio del evangélico, del ser evangélico, del evangelio, de seguir los principios de Cristo. Amén. Blasfemos, desobedientes a sus padres. Ay, Dios mío. ¿Cuántos hijos hay aquí? Ni me levante la mano. Bueno, todos somos hijos, ¿verdad? Todos somos hijos. ¿Qué tan obediente es usted con sus padres? Mejor dejémoslo ahí, vea. Para que vea. A mí me aflige esa lista. Dice, impíos, tan duros de corazón serán, que serán inmorales, duros, crueles, se burlarán de los que intenten hacer el bien. Y eso a veces se padece en las congregaciones, hermano. Hay gente que quiere guardarse para Dios. Y hay otro cristiano como que no es muy espiritual, que se diga, le da más a la carne que al espíritu. Se encuentra con un espiritual, uno que ora, uno que busca de Dios. Y dice, mira, vamos a tal lugar y hacemos tal cosa. No, yo no puedo hacer eso. Vos qué tan radical que sos. Tranquilo, hombre. Si muchos lo hacen, perdón, pero yo no soy de los muchos, yo soy de los pocos. Pero ¿verdad que se da gente así en nuestras congregaciones? Tan cuadrado que somos, tan religioso, que no es una cuestión de religiosidad, es cuestión de convicción. Tan duros de corazón serán, jamás cederán ante los demás. Aló. Mire, jamás cederán ante los demás. En otras palabras, son necios. Se les está diciendo, aquí no, allá van. Jamás cederán ante los demás. Serán mentirosos, chismosos.
Ay, ¿verdad que a todos nos cae más de alguna pedrada? Más de alguna pedrada nos cae, hermano. Tal vez usted pues, no sea una vaca engordada, ¿verdad? Pero si sea un lengón, sea un chismoso, sea un mentiroso. Está en la misma lista. En la misma lista están. Ahí van de la mano las dos. Se burlarán de los que intenten hacer el bien. Traicionarán a sus amigos. O sea, sin afecto natural, ¿verdad, hermano? No saben de fidelidad, de honra. Lo que conviene, ¿verdad? A veces, aunque sea en contra de los intereses de tu prójimo, ahí van y no les interesa si el otro sale dañado, con tal de que ellos sean beneficiados. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude. Traicionarán a sus amigos, serán iracundos. Esos que solo bravos pasan, hermano. Orgullosos. Preferirán divertirse antes que adorar a Dios. Preferirán divertirse antes que adorar a Dios. La diversión, repito, no es mala. El problema es cuando tú te inclinas más por los deleites de la carne que por las cosas de Dios. Dele al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No se quede con lo que es de Dios. Irán a la iglesia, o sea, todos estos irán a la iglesia. ¿Verdad que es de afligirse? Irán a la iglesia, sí, pero en el fondo no creerán lo que oyen. Es lo que está pasando ahorita. Algunos de ustedes, no digo muchos, quiero ser más positivo, más optimista. Quiero creer que son pocos. Hay algunos de nosotros que están oyendo y no están creyendo, hermano. Porque si creyeran, mejoraran sus actitudes. Y yo he visto todo lo contrario de algunos de ustedes. Yo muchas veces les he dicho cosas, hermano, y yo digo, Señor, ayúdame, ten misericordia, esta gente me va a apedrear tarde o temprano. Pero no han mejorado. ¿Pero por qué no han mejorado? Porque no han creído lo que han oído. Porque si lo creyeran, lo hicieran. Así que yo no sé, quizás hay muchos. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermano. Pero en el fondo no creerán lo que oyen, a esto se evita, dijo el apóstol. Que Dios nos guarde. Pues a todo este grupo Dios los está llamando al arrepentimiento. Dios los está llamando, hermano. Y ciertamente Dios ha hecho repetidos esfuerzos para volver hacia Él. Y para ello, hermano, ha ocupado también, fíjese bien lo que le voy a decir, catástrofes naturales. Por eso le digo que las cosas no han cambiado. Para tratar de volver al pecador, hacer volver a la iglesia apóstata, a la gente religiosa, Dios está permitiendo crisis en la naturaleza para que nos apercibamos y volvamos a nuestro Padre Celestial. Igual que en aquel tiempo Dios está utilizando los catástrofes naturales para tratar de despertar el hambre y la sed una vez más en el hombre, en sus hijos hacia Él. Quiero que escuche este reporte para que vea aspectos naturales que estamos viviendo hoy en día. Lo mismo está Dios utilizando para que reaccionemos. Lo mismo que le estaba pasando a la gente allá, lo mismo está pasando hoy en día. En febrero del año 2023 sucede un terremoto en Turquía y Siria. Dos potentes terremotos de magnitud 7.8, 7.5 causaron más de 50,000 muertos y una destrucción masiva de infraestructura en ambos países.
En septiembre del año 2023 se da la tormenta Daniel en Libia, provocando el colapso de 2 presas cerca de la ciudad de Derna, causando inundaciones catastróficas que barrieron vecindarios enteros y dejaron miles de víctimas. En abril del año 2024 se da un terremoto en Taiwán, un sismo de magnitud 7.4, el más fuerte en la isla desde 1999, azotó la región de Huailien, causando derrumbes y graves daños estructurales. En octubre del año 2024, el huracán Milton azota Estados Unidos y Dana en España. Mientras Milton se convirtió en una de las tormentas más devastadoras en impactar Florida, el fenómeno de la Dana provocó lluvias torrenciales e inundaciones sin precedente en Valencia, España. En enero del año 2025 se dan los incendios forestales en California, Estados Unidos. Fuertes vientos avivaron llamas que consumieron miles de acres, destruyendo miles de estructuras y causaron decenas de víctimas mortales. En julio del año 2025 se dan las inundaciones repentinas en Texas. Una histórica crecida en el río Guadalupe provocó inundaciones devastadoras que dejaron una cifra trágica de más de 100 de fallecidos en el centro del estado. Y en lo que va del año, es decir 2026, el planeta ha registrado eventos climáticos y sísmicos extremos, agravados por el fenómeno del superniño, lo que ha provocado alteraciones climáticas extremas que incluyen lo que ya se oía: sequías prolongadas, olas de calor extremo, lluvias torrenciales a nivel global. Esto amenaza con causar billones de dólares en pérdidas económicas a mediano plazo, impactando de forma más severa en la agricultura y las cadenas de suministro mundial, lo que implica crisis alimentaria y salud pública. Lo que viene no es fácil. Además, el 24 de junio de este año se da un evento devastador en el norte de Venezuela con sismos gemelos de magnitud 7.2 y 7.5, los cuales dejaron un saldo de más de 3.800 fallecidos, cerca de 800 edificios destruidos y cuantiosas pérdidas económicas estimadas en 37.000 millones de dólares aproximadamente. ¿Usted cree que esto es cuestión solo de un cambio climático extremo al cual nos estamos enfrentando, según lo que acabamos de leer? ¿Acaso no es algo que Dios está permitiendo para que reaccionemos? ¿Es algo que Dios nos está diciendo? Miren lo que está pasando en el mundo mientras ustedes están durmiendo. Ustedes están cómodos y no quieren reaccionar. Están viendo el colapso de la tierra y aún así no quieren saber nada de mí, dice el Señor. Estoy llamándoles la atención por los eventos naturales. La gente se espanta, aún la misma gente dice: estamos en los últimos tiempos, pero jamás se acercan a los pies de Cristo. Reconocen que estamos en los últimos tiempos, pero no hay cambio de vida. La situación económica aprieta, la salud va a empeorar, todo va a colapsar, hermano. Y sin embargo la iglesia aún duerme, aún está fría, aún está cómoda. Escucha, pero no reacciona. Tiene nombre de que está viva, pero en realidad está muerta. Escucha a Dios. Deja que el Espíritu de Él sople sobre ti y esos huesos vivirán. Dios nos está llamando la atención a través de estos eventos y nos está diciendo: el tiempo es breve, se acerca el gran día. ¿Quién no conoce Mateo 24, 7, 8? Cuando dice: porque se levantará nación contra nación. Vea lo que está pasando. Rusia con Ucrania, Estados Unidos con Irán. No ha habido un año donde haya conjunción de todos estos eventos que Jesucristo dijo aquí. Y es de preocupar. Póngale atención lo que dijo Cristo. Mateo 24, 7, 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores.
todo esto. Han habido periodos, hermanos, de terremotos por aquí, terremotos para allá, pero no han habido sequías, no han habido cosas en otras. Hoy no. Este año ha sido una conjunción de todos los fenómenos en un mismo año. No sé si me está captando lo que Cristo dijo. Porque se levantará, fíjese bien, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Si este es el principio, ¿qué será más adelante? ¿Y qué quiere el Señor que hagamos cuando estas cosas comiencen a suceder? Que estemos alertas, que estemos velando, que en nuestras lámparas haya luz, que no estemos dormidos, porque en cualquier momento viene el novio y se va a llevar a la novia. ¿Y dónde se me va a quedar usted? ¿En la oscuridad? ¿De verdad quiere quedarse en la tribulación usted? A mí me aflige cuando escucho noticias y yo digo, Señor, y vienen cosas peores. Yo digo, no, Padre, yo no. Señor, ayúdame. Yo no quiero quedarme a ver que esto se empeore. Yo no sé usted, pero esto es una cosa muy personal. Yo no puedo hacer que usted venga a los pies de Cristo solo por lo que yo estoy diciendo. No, yo no puedo hacer que usted lo haga. Si el Espíritu no lo toca, mucho menos lo va a hacer el Espíritu del hombre. Pero yo confío que Dios haga algo en usted, si le permite. Pero lo que le quiero decir, que en un tan solo año estamos viendo todo esto cumplirse ante nuestros propios ojos. No digamos la tecnología como está. Hace como 2 días, parece, a la IA le dieron voz propia, a la inteligencia artificial. Usted puede estar platicando con esa persona, con esa máquina como que fuera una persona. Mire, yo me he quedado impactado viendo esos videos. ¿Y qué dice la palabra? En los postreros tiempos la ciencia se aumentará. Todo se está preparando, el escenario se está preparando, iglesia. ¿Quién creía? Solamente yo, cuando miraba a los supersónicos, qué bonita la caricatura, decía yo. ¿Cómo pueden platicar con un teléfono, un televisor? ¿Usted vio la caricatura de los supersónicos? ¿Quién iba a creer que estamos en esos tiempos nosotros, hombre? Ya no estamos en los tiempos de los picapiedras. Hoy estamos en los tiempos de los supersónicos. Increíble. Le mandan fotos y le dice, vaya y dime dónde, porque yo no me acuerdo, dime dónde me encuentro, y viene la máquina y te dice, vos estás en tal lugar, en tal dirección, en tal. Y le dice, mira cómo ando, ¿será que estoy bien? ¿Y me puedes dar alguna sugerencia de mi vestuario? Le mandas una foto y te examina y te dice, sí, está bien, pero yo te aconsejo que hagas esto y esto y esto y esto y esto. Hermano, estamos ante una situación pero tan tremenda que se está viéndolo nosotros en nuestra propia cara, y aún así no reaccionamos. Aún estamos jugando a la iglesia feliz. Aún tomamos las cosas así de una forma mediocre. Me congrego cuando quiero, sirvo cuando quiero, lo hago como quiero. No, hombre, aquí no es como usted quiere. Debemos de alinearnos a la palabra de Dios. Pero son los tiempos finales, donde el mismo pueblo de Dios también está cayendo en el endurecimiento de su corazón y apostatando de su fe. Qué triste. Ese es un pequeño ejemplo de las cosas que están pasando, hermano. Pero lamentablemente ese esfuerzo, esa lucha que Dios tiene con el hombre de volver hacia Él, también ha sido en vano. ¿Me escuchó? Ya que el hombre no quiere saber de Dios, ni mucho menos aprender de las tragedias naturales. Y al igual que el pueblo de Israel, el mundo, aunque castigado, no aprende. ¿Me escuchó?
El mundo, aunque castigado, no aprende. Por lo tanto, igual que aquel pueblo de Israel que no quiso entender exponiéndose con ello a un juicio mayor, así también hoy en día el hombre se dirige a un encuentro inevitable con Dios y le dice a todo hombre, al igual que le dijo al pueblo de Israel: prepárate, oh hombre, para encontrarte con tu Dios en juicio. En otras palabras, viene algo peor. Por cuanto no quisiste escuchar, endureciste tu corazón. He aquí, dice el Señor, yo no oiré cuando clames a mí. Me buscarás y no me encontrarás. Porque clamé y no me respondiste. La ley de la retribución. Así que si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Arregla las cosas pendientes que tengas con tu prójimo, con Dios. Alinea tu vida con Dios. No solamente te enfoques en una religión, en un culto un día a la semana. No es tanto el hecho de congregarse, es que usted viva lo que es poco, lo mucho que conoce de Biblia. Que usted sea un verdadero hijo de Dios. Que usted sea una luz en las tinieblas. Que usted sea sal en la tierra. Que no haya perdido su sabor. Que no haya perdido su propósito. ¿Me escuchó? Ciertamente viene el juicio final, la lucha final entre el bien y el mal. Y lamento decirlo, pero no será nada comparado con las catástrofes naturales actuales. Será un tiempo de angustia cual nunca lo ha habido ni lo habrá. Y lamento decirlo, pero el hombre no está preparado para ese encuentro con Dios. Si Dios nos presta vida, el próximo domingo vamos a adentrarnos a ese juicio que viene. Por cuanto no quisieron entender por estas señales naturales que ahorita nos están pasando, el Señor dice: prepárate pues, prepárate para un encuentro con tu Dios en juicio. Así que yo aquí me voy a quedar, porque son unos juicios, hermano, que quiero darlos a conocer con calma, para que usted sepa lo que viene. Porque mire qué amoroso es nuestro papá, que nos anticipa el peligro, para que cuando estemos en él no digamos: es que a mí nadie me lo advirtió. ¿Cómo no? Te lo hizo ver. El problema es que tú no reaccionaste a tiempo. Pero ¿sabe qué? Ahorita hay tiempo. Ahorita hay tiempo. Quiero que se ponga de pie. Si aquí hay personas, hermanos, que por A o B razón se alejaron del evangelio, pues aquí está el altar esperándolo. Si aquí hay personas que se han ido del Señor y todavía no se han puesto a cuenta con Él, hoy es el día. Si usted ha vivido una vida de religión, ahora es tiempo de rechazarla y vivir una verdadera fe y rechazar esa religión. ¿Me escuchó? Cierre sus ojos, por favor. Padre Celestial, se ha predicado tu palabra. Lo que tú has querido que este pueblo oyera, y todo aquel que escucha esto, Señor. No podemos negar las cosas que estamos enfrentando hoy en día. Padre de la gloria, ante nuestros ojos están sucediendo tantas cosas que no podemos pasarlas inadvertidas. Pero es necesario que despertemos. Y en esta hora, Padre, yo oro por ello. Despierta, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Despierta, tú que duermes, y te alumbrará Cristo.
La noche está avanzada y se acerca el día. Vistámonos como hijos de luz para que aquel día no nos sorprenda. Yo no sé cómo estarán tus vestiduras. Yo no sé cómo estará tu condición espiritual. Tú me puedes engañar a mí, pero no a Dios. Yo te puedo engañar a ti, pero no a Él. Es necesario que en este momento tú dirijas una oración a tu Padre Celestial y te pongas a cuenta con Él. Él está hablando a través de la naturaleza, al igual como lo hizo en Israel en aquel tiempo. Mandaba sequías, plagas, hambrunas, los tenía en diente limpio. Guerra, muerte, mortandad. Pero como dice frustrantemente allí la historia, no quisieron volver a mí. No quisieron atender, nunca atendieron. Israel, aunque disciplinado, no quiere entender. Y lo mismo sucede hoy en día. Muchas iglesias, mucha congregación, mucho pueblo, aunque disciplinado, no quiere entender. Nos habla por las aguas, nos habla por los vientos, que ya se acerca el tiempo, que Cristo volverá. Pero no queremos entender. Oímos, nos asustamos en el momento, pero luego se nos va. Porque la palabra solamente llega al alma. Solo te mueve el sentimiento y la emoción, pero es incapaz de cambiar la voluntad. Líbranos de ser almáticos, Padre. Líbranos, Padre mío. Que nuestra fe viva. Padre de la gloria, ayúdanos. Ante nuestros ojos estamos viendo cosas terribles suceder y no nos espantamos. No hay ni siquiera una pizca de arrepentimiento en nosotros. Seguimos en lo mismo, con nuestro estilo de vida de indiferencia, dados a las cosas del mundo más que a las cosas espirituales, engordando en lo físico, pero a costa del espiritual. Languidezco, porque está escrito que no solamente de este pan físico vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros estamos comiendo de ese pan? ¿Cuántos de nosotros estamos bebiendo de esa agua? Lamentablemente estamos bebiendo del pozo, del cual Jesús le dijo a la mujer samaritana: si tú bebes de esas aguas vas a volver a tener sed, pero si tú bebes del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Eso es lo que el Señor ofrece. ¿Por qué te empeñas en buscar en pozos cuya agua que ofrece no sacia tu alma, mucho menos tu espíritu? Solo te emociona, solo te entretiene, pero hay un vacío dentro de tu corazón, y ese vacío solamente hay alguien que lo puede llenar, y es Cristo. No lo puede llenar, no puede llenarlo un hombre, no lo puede llenar nada, solo Cristo. Padre mío, yo sé que tú tienes ovejas aquí en este lugar. Yo sé que tú tienes ovejas en este lugar, Señor. Yo te pido por ellas, Padre. Fortalécelas en su fe y en su confianza hacia ti. Que cuando miren esas cosas, en vez de angustiarse, en vez de llenarse de pánico y de zozobra, yergan su cabeza hacia lo alto y miren hacia el cielo y vean y escudriñen, porque el gran día se acerca. Muy pronto esos cielos se abrirán y se oirá una voz, con voz de trompeta, convocando a la iglesia amada. Oh Señor amado,
queremos ser parte de eso. Yo clamo, Padre mío, por estas ovejas que están en este rebaño y por otras ovejas que están en otros rebaños, Padre. Yo sé que comisión recibiste de tu Padre, que dice que no vas a perder a ninguna, y eso me sacia y eso me satisface. Oh Señor, agarra mis manos porque yo me puedo soltar. No permitas que mi ojo vea los placeres de la carne. No permitas, Señor, que las cosas de este mundo me ilusionen de tal manera que deje de amarte. Líbrame, Padre, de la religión, de una apariencia de piedad pero sin fruto alguno. Líbrame del activismo religioso. Yo quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Yo quiero que mi nombre sea conocido allá en los cielos. Yo quiero que mi nombre sea pronunciado por tu boca. Soy conocido por ti, Padre. Me conoces, Señor. Conoces mi nombre. Conoces mi nombre, Señor. O me estoy perdiendo en medio de una multitud que es arrastrada por las cosas de este mundo. Yo no quiero ser conocido aquí por los hijos de los hombres. Yo quiero que mi nombre sea conocido allá en los cielos y que se pueda decir de mí como se dijo de Daniel: tú eres muy amado allá arriba. Tú eres conocido por el Padre. Yo quiero oír esa voz que diga: tú eres mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Ven, buen siervo, fiel en lo poco me fuiste fiel, y en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Padre, yo quiero oírte. Yo quiero oír eso. Yo quiero oír eso, Señor. Padre Santo, ayúdanos. Estamos viviendo tiempos muy duros y difíciles. Y no es con el ánimo de angustiarnos, no es con el ánimo de arrebatar la paz, no, es con el ánimo de hacer que nosotros reaccionemos. Y que si tenemos cosas pendientes, pues que las alineemos a lo que es correcto. Que te busquemos mientras pueda ser hallado. Que no juguemos con lo que es santo. Que dejemos de ser niños berrinchudos y los afirmemos. Porque ¿quién podrá contender contra ti, Padre? Porque ciertamente nosotros somos carne y tu espíritu, y jamás, oh, tu espíritu contendrá para siempre contra el hombre. Llegará el momento donde la maldad nos alcanzará y no habrá mano poderosa que nos libre, porque nosotros rehuimos una y otra vez a que esa mano nos acobijara, nos guardara. Padre mío, ahora es tiempo de reaccionar y de cambiar. Si voy a abrir mi boca, que sea palabra real, genuina, verdadera. Yo no quiero ser un falso profeta, Padre. Oh Padre de la gloria, líbrame de un mensaje engañoso, sutil, barato. Ayúdeme, Padre de la gloria, ten misericordia de nosotros. De no decirle a la gente la verdad en su cara, aunque duela. Y no profetizarle bendición cuando necesita arrepentimiento y que se afirme. Padre de la gloria, líbrame de presentar un evangelio comercial. Líbrame de presentar un evangelio a mi conveniencia. Ayúdeme a que mi luz brille, Padre. Y aunque a veces el pábilo esté echando solo humo, habrá esperanza, como ya lo hemos visto, Padre mío. Habrá esperanza para el pábilo humeante. Tu luz bendita estará presta para sostenernos y para darnos lumbre. Padre de la gloria, ayúdanos. Ayúdenos a brillar hoy más que nunca. Que nuestra luz no se apague. Padre, yo oro por mis hermanos aquí presentes. Ayúdamelos.
Fortalécelos en estos tiempos duros. Que no desmaye su corazón. Que esta palabra, en vez de angustiarlos, les sirva para afirmarse y para considerar el hecho de que si nos disciplinas es porque nos amas y porque no quieres que nos perdamos. No quieres a nadie perdido. Quieres que todos procedamos al arrepentimiento. Pero esa es una decisión de cada uno de nosotros. Permítenos decidir correctamente. Permítenos que mientras hay vida podamos tomar decisiones correctas y alineadas a tu palabra. Permítenos, Padre. Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo a esta congregación y todas aquellas almas que puedan estar escuchando este mensaje. Señor amado, ayúdenos a que puedan estar firmes y con esperanza viva, esperando a aquel que dijo que vendrá y no tardará. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo en esta hora a estas almas y aquellas, Padre de la gloria, que están más para allá que para acá. Aquellas almas, Señor de la gloria, que aún no se han decidido. No soy quien para obligarlo, ni estoy aquí para eso. Es tu Espíritu Santo que trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Yo no puedo hacer ese trabajo. Tú me has mandado a ser pregonero de tu palabra y eso es lo que hago, Señor. Cada quien sabrá hacer lo que con esta verdad, lo que le conviene, o qué sabrá hacer, Señor, con ella. Ellos lo saben. Pero yo he salido de mi responsabilidad en este momento. Yo limpio mis manos en esta hora, Padre de la gloria, delante de esta congregación. Y ellos sabrán qué hacer con esta verdad que le ha sido compartida. Señor amado, ayúdenos a poder atender a ella y no que caiga en saco roto. Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por todo lo que tú nos has permitido hacer. Y ayúdenos a poder enfrentar esta semana, sea como sea, con fe, con esperanza, porque tú estás con nosotros. Padre de la gloria, gracias. Dele gracias al Señor. Bendiga el nombre de Cristo. Alabe al Señor porque está dentro de usted. Dele gracias al Padre por ese tesoro que tiene dentro de su corazón. Cuide ese tesoro. Avive el fuego del don de Dios que está en usted. No lo apague esas circunstancias o por los malos testimonios. Al contrario, avívelo. Es nuestra responsabilidad avivarlo en estos tiempos, para que nuestra lámpara esté lista y preparada para el advenimiento de nuestro futuro esposo. Padre, te doy alabanza, te doy gloria, te honro en esta hora por todo lo que tú nos has permitido hacer. Bendigo tu nombre. Gracias. En el nombre de Jesús, que tu bendición vaya con nosotros mientras te seguimos a ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús sea hecho. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.